Capítulo 8. La partida hacia Inglaterra. El recién graduado pastor llegó a Inglaterra en 1829. En su diario registró que, a partir de ese momento, toda su vida estaría al servicio de Dios. Tan pronto como desembarcó, no perdió tiempo. Comenzó a perfeccionar aún más su hebreo a diario. Su deseo de predicar se veía fortalecido por las historias de otros hombres que lo habían dejado todo para anunciar el Evangelio por el mundo. Una historia, en particular, lo inspiraba profundamente, la de Anthony Groves, un dentista que abandonó su exitosa profesión, vendió todos sus bienes y partió hacia Persia, actual Irán, con el propósito de llevar la palabra de Dios. El Dr. Groves confiaba únicamente en el sustento divino, sin ninguna reserva financiera. George soñaba con tener, al menos una vez, la oportunidad de conversar con ese hombre de Dios. La historia de Groves conmovió tanto al joven misionero que la anotó en su diario y también escribió sobre ella a sus amigos cristianos en Prusia. Sin embargo, una vez más, la salud de George dio señales de fragilidad. Después de 2 meses en Londres, comenzó a sentirse muy mal. La enfermedad que anteriormente lo había debilitado volvió a afectarlo, y un médico londinense concluyó que el joven podía morir en cualquier momento. Como cuidado paliativo, el médico recomendó que George dejara de inmediato el aire húmedo y contaminado de la capital y se trasladara a una región costera, donde el clima pudiera favorecer su recuperación. Siguiendo ese consejo, George viajó en autobús hacia el sur de Inglaterra, llegando a Teignmouth, en Devon. Eligió esta ciudad después de orar y buscar un lugar de fácil acceso donde pudiera cuidar mejor de su salud. Sin embargo, su llegada a Teignmouth formaba parte de un plan mayor de Dios, que cambiaría el rumbo de su vida. Fue en esa ciudad donde George conoció a Henry Craig, un escocés de su misma edad y con formación académica similar. Durante sus conversaciones, George descubrió que Henry había sido tutor de los hijos de Anthony Groves, el dentista misionero en Persia. Henry contó que el Dr. Groves, acompañado por un grupo de hombres graduados e influyentes, había estudiado la Biblia con dedicación años atrás. Al reconocer la veracidad y el poder de las Escrituras, decidieron seguirlas fielmente. Algunos, como el Dr. Groves, tomaron decisiones radicales, abandonando sus negocios para servir plenamente al Señor Jesús y dedicarse a la predicación de la palabra. Aunque permaneció en Teignmouth por solo 10 días, George ya se había recuperado de su malestar. Sin embargo, el testimonio del Dr. Groves y de aquellos hombres comprometidos con la fe tuvo un profundo impacto en su vida. George tomó una decisión crucial. A partir de ese momento, no se apoyaría más en sus libros, sino en la Biblia. Aunque había sido un lector ávido desde muy joven, ahora George sentía una sed profunda de leer las Escrituras. Se propuso leer la Biblia entera y, al terminarla, comenzar de nuevo, repitiendo ese ciclo hasta el final de su vida.